lamentablemente la situación en el mundo, Paco Flores, muy buenas tardes, tampoco está nada bien, ¿no? No está nada bien, Paola, efectivamente, y vamos a empezar con lo que ha ocurrido ayer con la flota Sumud de ayuda humanitaria que se estaba dirigiendo a Gaza. Luego de un mes de navegación, finalmente las tropas israelíes en aguas internacionales han intervenido más de 40 embarcaciones que finalmente han sido detenidas. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de las tropas israelíes que, repito, en aguas internacionales, violando el derecho internacional, han intervenido a los activistas, periodistas y demás personas que se encontraban trasladando material y ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Finalmente han sido 6 barcos civiles los que han sido detenidos por la Armada israelí y han detenido a activistas de distintas nacionalidades, 25 españoles, 9 turcos, 7 brasileros, 4 franceses, 3 alemanes, 3 británicos, 2 colombianos, 6 mexicanos y 5 estadounidenses. Paola, la verdad es que la comunidad internacional está sumamente preocupada y ha elevado su voz de protesta precisamente por esta intervención que consideran absolutamente ilegal y que va, repito, contra el derecho humanitario. La verdad es que han habido además protestas inmediatamente después de ocurrida esta situación en distintas partes del mundo, principalmente de las nacionalidades cuyos activistas han sido detenidos. En este momento, de hecho, lo último antes de entrar al set era que las calles de Barcelona, en España, están siendo tomadas prácticamente por estudiantes que han salido a protestar contra la situación, siendo España uno de los países que ha sido más críticos con el tema israelí, teniendo en cuenta que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, también ha sido muy crítico y fue uno de los primeros en reconocer el Estado palestino. La ciudadanía está muy molesta con él y exige que desde el Ejecutivo español se tomen algún tipo de medidas, sobre todo en salvaguarda de los 5 activistas españoles, entre ellos además un equipo completo de periodistas del diario El País de España que estaban transmitiendo en vivo precisamente para su plataforma digital el momento en que las tropas israelíes los han intervenido. Todos ellos ya han sido trasladados al puerto de Ashdod en Israel, donde han sido detenidos. De hecho, la mayoría de países ya ha pedido intervención consular para poder velar por sus ciudadanos, que sean repatriados. Para que puedan ser repatriados. Pero quiero que veamos una imagen que ha sido difundida además por el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, que es la detención de la joven activista Greta Thunberg, que precisamente ahí la podemos ver, ya había sido detenida y reducida por el ejército israelí. A ella le ofrecen primero una botella de agua, luego le dan una chaqueta para que se abrigue contra el frío. Y de hecho esto es parte de la estrategia del ejército israelí y algo que ya habían advertido los activistas, que el ejército israelí iba a utilizar esto de alguna manera como propaganda, ¿no? Diciendo y mostrando a los activistas que están recibiendo, así es, de manera empática y están recibiendo un trato humanitario. Lo cierto es que hasta el momento y hasta esta hora los mantienen incomunicados y han sido detenidos en aguas internacionales, no en aguas territoriales israelíes, y han sido trasladados en buses hacia instalaciones militares israelíes y donde hasta el momento permanecen, ¿no? Y repito, se han producido ayer, desde la tarde de ayer para nosotros, ya anoche para Europa, una serie de movilizaciones en Barcelona, en Madrid y hoy en la mañana 40 ciudades españolas han estado movilizándose precisamente contra el gobierno israelí. Lo mismo ha ocurrido en México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha pedido la intervención del consulado mexicano y que se les devuelva a los ciudadanos mexicanos, 6 en total, para que puedan ser repatriados y puedan ser retirados. No se han presentado cargos contra ellos, lo cual viola aún más la situación, ¿no? Porque esto vendría a ser prácticamente lo que los activistas señalan como un secuestro de parte de las tropas israelíes. Estamos hablando de activistas de diferentes partes del mundo, de Europa, de América Latina, solo de Colombia. Tenemos de Colombia, en América Latina, México, Ecuador, Argentina. Ah, también de Argentina, sí, y Ecuador. Así es, tenemos de Argentina y Ecuador también, y ellos son, digamos, latinoamericanos. Hay 3 embarcaciones que no fueron detenidas ayer por las tropas israelíes, que continuaron la travesía. Esta mañana para nosotros han sido detenidas también 2 de ellas y una ha continuado navegando rumbo a la franja de Gaza. Pero el ejército israelí ha advertido que si esa nave llega a una zona de conflicto latente, van a tomar acciones. No han especificado
qué es lo que van a hacer, por lo cual se teme que podrían incluso hasta intervenir militarmente a esta nave, ¿no? Y toda esta flotilla, Paco, salió de Barcelona. Así es, salió de Barcelona hace un mes, han llevado navegando un mes, en el camino han tenido, como hemos ido explicando en los últimos días, la escolta de un par de buques de la Armada Española, de la Armada Italiana también y de la Armada griega y turca. Los destructores turcos son los que han acompañado todavía hasta el último a esta flotilla. Mientras ya se habían retirado ayer, por ejemplo, los buques españoles e italianos, los turcos todavía continuaban precisamente navegando junto a esta flotilla y eso sí, no van a intervenir, no van a ingresar a aguas territoriales israelíes por una cuestión ya, me imagino yo, diplomática. Y evidentemente tampoco van a tener ningún enfrentamiento con la Armada israelí que intervenga, ¿no? Simplemente están para prestar algún tipo de ayuda en caso de un naufragio o en caso de alguna emergencia que puedan reportar estos barcos de la flotilla. Las toneladas de ayuda humanitaria que estaban trasladando estas embarcaciones, todo ello ha sido confiscado y mientras tanto en la franja hay miles y miles de personas que ya están muriendo de inanición, de hambre. Así es. Ayer veíamos precisamente algunas imágenes de niños que perseguían estos camiones tratando de recolectar aunque sea gotas de agua. La situación, Paola, es verdaderamente dramática para los niños, sobre todo, y muchos adultos mayores en la franja de Gaza, por lo cual resulta verdaderamente inhumana la reacción y la acción que ha tomado Israel en este momento, ¿no? La gente está muy molesta, la comunidad internacional está muy mortificada y de hecho ya líderes mundiales también se han pronunciado. Sí. De hecho, vamos a escuchar en unos instantes más al presidente turco, Erdogan, que ha tenido precisamente en un acto partidario de su país palabras muy fuertes contra el gobierno de Israel. Küresel Sumut filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bırakın barışın tesis edilmesine böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. İlgili birimlerimiz gelişmeleri sahada an be an takip etmekte, aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına. Ahí hemos escuchado precisamente a Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, que se ha manifestado en contra de esto y ha calificado, ha dicho, maldigo la acción de quienes han hecho esto contra esta flotilla humanitaria. Verdaderamente palabras muy duras y también han habido reacciones desde nuestra parte del mundo. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha expulsado de su país a toda la delegación israelí, les ha dado un plazo de 48 horas para que abandonen el país, por lo que considera un acto inhumano y violatorio contra el derecho internacional. De hecho, esta situación en algunos sectores de la oposición colombiana ha sido considerada como apresurada y de alguna manera drástica. Sin embargo, el presidente Petro considera que esta es la medida que se tiene que tomar. De hecho, hace ya un año, Paola, había advertido además Gustavo Petro que si ocurría algo que involucrara a ciudadanos colombianos, él iba a tomar acciones concretas y sumamente drásticas contra el gobierno israelí. Y bueno, parece que finalmente ha llegado esa decisión. Eliminar o retirar o expulsar de un país a una delegación diplomática completa, claro, es una ruptura total de relaciones, sí, porque usualmente cuando hay un retiro o una expulsión se les expulsa por funcionarios y queda un representante porque se mantienen las relaciones diplomáticas con representantes comerciales o con algún funcionario de menor rango y de menor escala. En este caso, Gustavo Petro lo que ha pedido es la expulsión inmediata de todo funcionario y el cierre inmediato de la embajada israelí en Colombia. Así que vamos a ver cómo va a evolucionar esta situación. Y además por las redes sociales, Paola, también hemos tenido reacciones de distintos presidentes del mundo. Ahí vemos precisamente a algunos presidentes de la zona musulmana. Ahí estamos viendo a Arwan Ibrahim, que ha condenado directamente, también Shehbaz Sharif, que ha condenado también lo que han considerado esta violación al derecho internacional.
También Luis Alberto Arce, el presidente de Bolivia, se ha manifestado en contra de lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza, y lo mismo ha hecho el presidente cubano Díaz-Canel, que también se ha expresado en contra de lo que considera un atentado contra el derecho internacional. Estas embarcaciones, Paola, estaban llevando medicinas, alimentos y otra serie de insumos de ayuda humanitaria que finalmente podían servir para, de alguna manera, paliar. Porque era casi un acto simbólico, en verdad. La cantidad de carga que llevaba la flotilla no iba a ser suficiente para satisfacer las necesidades y todas las carencias que tiene en este momento la Franja de Gaza, pero hubiera sido un símbolo importante y una ayuda importante estas 450 toneladas de ayuda que hubieran podido llegar a la franja. Y fíjate, Paco, que Israel encima va un paso más allá, porque el ministro de Defensa, Israel Katz, ha solicitado que Israel declare terroristas a todos aquellos residentes que permanezcan en Gaza. Así es ya en verdad el nivel que está alcanzando estas acciones del gobierno israelí. Yo creo que ya uno ni siquiera lo puede ver desde el lado político, es una cuestión humanitaria. Hay personas que están muriendo, se están bombardeando y se está atacando 50 incluso... personas al día, así es. Así están reportando. 50 personas asesinadas cada día, muchos de ellos en puntos de ayuda reconocidos por las Naciones Unidas, en donde se reparte la poca comida que aún queda en la Franja de Gaza, y es ahí donde las tropas israelíes están asesinando a sangre fría a personas inocentes, a civiles que están muriéndose de hambre, literalmente. Todos los días. Y tú nos has contado además que dentro de, digamos, de la cúpula, del círculo de Benjamín Netanyahu, pues hay ultraconservadores sionistas radicales. Uno de ellos es el ministro de Finanzas, que ya está circulando la información de que le estaría hablando al oído a Benjamín Netanyahu, y lo que le estaría diciendo es: ojalá que jamás no apruebe estos 20 puntos ofrecidos por Donald Trump para que finalmente Israel pueda continuar con la ofensiva en Gaza. Así es, porque precisamente lo habíamos comentado ayer. Netanyahu, luego de aceptar la propuesta de Donald Trump de 20 puntos, él acepta esta propuesta, y al interior del gabinete de Netanyahu ya habían algunas voces discordantes, entre ellas el ministro de Finanzas, que pertenece al ala más radical de la extrema derecha israelí, y que él quiere que se acabe el trabajo, como así lo ha denominado, en la Franja de Gaza. Mañana se vence el plazo de los 3-4 días que le había dado Donald Trump a Hamas para responder si acepta o no el plan, y luego de eso Benjamín Netanyahu mismo ha dicho que ellos van a terminar el trabajo en la Franja de Gaza. ¿Aceptará Hamas? Esa es la gran interrogante. Por el momento, los voceros de los países mediadores, que son Qatar y Egipto, están haciendo todo lo posible para que los dirigentes de Hamas, que se encuentran en este momento en Doha, en Qatar, puedan aceptar esta propuesta del gobierno norteamericano para que se pueda, a través de, además de este Consejo por la Paz, que estaría encabezado por el mismo Donald Trump y que tendría además la participación del ex primer ministro británico Tony Blair, no puedan tener algún tipo de respuesta. Sin embargo, están corriendo los minutos, están pasando las horas, la situación es cada vez más dramática en la Franja de Gaza, y Hamas todavía no responde sobre si acepta o no acepta este tratado de 20 puntos, que sería un primer paso importante, ¿no? Ahí lo comentábamos también el otro día, los analistas consideran que todavía este acuerdo es muy flojo, todavía hay muchos puntos que no han sido aclarados, pero yo creo que sería un primer paso y un paso importante para acabar con esta tragedia humanitaria, que no es de hace 2 años, cuando se produjeron los ataques de Hamas el 7 de octubre del 2023, sino que lleva 77 años, desde que en 1948 se reconoce la presencia del Estado israelí en la zona de donde está actualmente el país. Y solo desde el 2023 hasta ahora, ¿no?, ya se han reportado 65.000 muertos, entre ellos 37.000 niños. Así es. Imagínate, 35.000 niños, y como dices tú, o sea, podrían ser probablemente más de 200.000 fallecidos. Así es, porque además hay muchas estructuras que no han sido removidas, y se cree que debajo de las estructuras y de los escombros de edificios puedan haber todavía cuerpos y cadáveres que, pues en este momento y luego de 2 años, eso ya es prácticamente un camposanto, ¿no? Ya es un cementerio, ¿no? Entonces no se han podido rescatar todos los cuerpos, no se han podido hacer trabajos de limpieza, porque además las brigadas que en algún momento empezaban a rescatar eran atacadas también por las tropas israelíes. La situación es verdaderamente dramática, y la
comunidad internacional tendría que pronunciarse de manera mucho más contundente. Es increíble que hasta el momento las Naciones Unidas no hayan emitido un comunicado oficial todavía con respecto a esta situación de la flotilla humanitaria, ¿no? Se sigue debatiendo además el tema en el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia acaba de asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, así que vamos a ver si es que la entrada de Rusia al Consejo de Seguridad de la ONU de alguna manera podría ejercer una presión mucho más directa, ¿no? Estados Unidos ha vetado en 5 oportunidades resoluciones para detener el fuego en la Franja de Gaza y para reconocer el Estado Palestina desde las Naciones Unidas, ¿no? Hay que recordar que 4 de los 5 países que componen el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconocen ya el Estado palestino. El único que no lo hace es Estados Unidos. Claro, como tiene el veto. Y como tiene poder de veto, la verdad es que la situación es cada vez más dramática. Como ustedes están viendo. Mira la cantidad de niños que corren hacia un lado y hacia el otro buscando alimentos, buscando medicinas, buscando a sus familias. Realmente las imágenes que nos llegan a esta parte del mundo realmente son demasiado tristes, demasiado indignantes. Vemos, por ejemplo, como a los niños llorando, ¿no? Porque de pronto ha caído una bomba, ha caído un proyectil y ha acabado asesinando a lo poco que le quedaba de familia, además. Así es verdaderamente terrible, es verdaderamente impactante, porque además incluso los pocos voluntarios que todavía quedan en la Franja de Gaza han asegurado que las imágenes son dramáticas y verdaderamente dantescas. Niños que llegan con disparos en la cabeza, con miembros totalmente arrancados. La situación es bien dramática, Paola. Y con hospitales colapsados, con médicos que ni siquiera cuentan con los insumos para poder tratar a tantos heridos. Vamos a dejar por un momento